Y es que hay veces que nosotros portamos ciertos símbolos, a veces inconsciente o conscientemente, tenemos cierta inclinación con usar ciertos símbolos o simbolismos en nuestra vida, tanto en la cotidianidad como también en lo religioso o en lo espiritual. He visto muchos símbolos, por ejemplo en los autos, ¿no? Nos gusta a veces ponernos el pescadito en el auto. O he visto a veces a algunos que se ponen stickers de equipos de fútbol, ¿no? Veo gente de la Liga y del Barcelona y de tantos equipos, o hay otros que se inclinan más por ciertas marcas de uso tecnológico y también ponen sus stickers y sus marcas. Pero hay un símbolo que a mí me llama muchísimo la atención y es la cruz. Durante muchos años se me perdió una cruz bonita que me había hecho mi suegra y la tenía durante muchos años, se me perdió, pero usaba durante muchos años una cruz vacía que simbolizaba el sacrificio de Jesús. Pero hoy día, justamente cuando estaba haciendo este mensaje, me ponía a pensar realmente cuál es ese simbolismo, porque muchas veces podríamos nosotros usar el famoso crucifijo o la cruz vacía, pero sin saber cuál es su significado, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que representa? Y por eso es que indagando un poco en la palabra del Señor, vi que más que un arreglo o un adornito que podamos nosotros tener, tal vez puede simbolizar algo mucho más allá. Y no solamente tenerlo físicamente, sino tenerlo ya en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué significa la cruz? ¿Cuál es el poder de la cruz? ¿Qué es la representación de la cruz para nosotros los cristianos? En Occidente la cruz es un símbolo muy fuerte, es un símbolo que representa al cristianismo. En algunos lugares y en Medio Oriente específicamente, si usted está portando la cruz, por ejemplo, puede ser inclusive motivo de persecución. Entonces muchos de nosotros a veces pasamos por alto cuán importante es este símbolo para nosotros los que amamos a nuestro Señor Jesús. Y el propósito de este mensaje y de esta predicación, de lo que yo tengo para esta mañana, para ustedes, es que nosotros podamos ver qué simboliza esta cruz. Y esta cruz simboliza redención. Repítalo ahí en su mente, dígalo, redención. Esto es lo que simboliza esa cruz. No simboliza una religión para mí. Dejó de significar tal vez una inclinación religiosa hace mucho tiempo, o a veces lo guardamos por tradición o porque alguien nos regaló, y a veces tenemos un concepto súper distorsionado de lo que significa la cruz. Y yo quiero indicarle en una sola palabra que la cruz significa redención. Y el propósito de esta prédica es que nosotros podamos ver cuáles son las tres áreas o los tres aspectos que significa que la redención por medio de la cruz es para nuestras vidas. Y me gusta mucho leer este libro de Colosenses 2, del 13 al 15. Vamos a usar nuestra Biblia. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Si no trajo su Biblia, pues puede buscarlo rápidamente en su aplicación móvil, pero me gustaría que todos usemos hoy día nuestras escrituras porque las vamos a sacar el mayor provecho posible. En Colosenses 2, capítulo 2, versos del 13 al 15, dice este versículo poderoso y nos refiere a la cruz, al poder de la cruz. Y nos dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? Y clavándola en la cruz. O sea que había un acta, un decreto de muerte, un decreto de tenernos a nosotros cautivos. Había un acta en contra de nosotros que nos era contraria, pero se quitó de en medio de nosotros y se la clavó en la cruz. Sigo con el versículo. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió. ¿Cómo? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Cuántos podemos dar un aplauso al Señor? A veces, denle un aplauso. A veces leemos versículos, a veces nos memorizamos versos, pero no sacamos el extracto, el sumo a veces de esos versos, lo que nos enseña. Y aquí en este verso de Colosenses 2, del 13 al 15, el Señor nos hace notar que la cruz también simboliza triunfo. ¿Cuántos acá son hijos del triunfador, del Rey de Reyes, del más que vencedor? Nosotros, cada uno de nosotros, del vencedor, del que venció en la cruz del Calvario. Entonces, quisiera que nosotros podamos en esta mañana
entender muy claramente qué simboliza la cruz para nosotros y cómo la redención tiene tres aspectos que nos afectan directamente a cada uno de nosotros. Y el primer aspecto, y creería yo que el más importante de cómo el Señor nos ha redimido, de cómo la redención afecta de manera tan positiva, de manera tan global a nuestra vida, es en el área espiritual. Ese es el primer aspecto. Y me gustaría mucho ir al libro de Gálatas, Gálatas 3:3 específicamente, pero lo vamos a leer desde el verso 10. Recuerde que estamos ahora mirando cuáles son las áreas de la redención. Yo les había ofrecido mirar estas tres áreas. Y la primera área de la redención es el área espiritual. ¿Cómo el Señor nos ha redimido en el área espiritual? Que es la primera. Estamos en Gálatas 3, vamos a ir desde el 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Era la ley, ¿no? Lo que seguían en el Antiguo Testamento. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos sabemos que hubieron los 10 mandamientos, hubieron las tablas de los mandamientos que fueron dadas a Moisés. Y el pueblo de Israel tenía que cumplir esas tablas de la ley y esos eran los famosos mandamientos. Voy al verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente. No podemos nosotros, y el Señor, por eso vino el Señor Jesucristo a la tierra, porque nadie podía ser salvo, ninguno podía cumplir lo que estaba escrito en la ley. Era casi imposible para nosotros como seres humanos cumplir lo que estaba específicamente toda la ley, porque el justo por la fe vivirá. Y voy al 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que tú cumples los 10 mandamientos y cumples a la raja tabla, al pie de la letra, entonces podrás vivir. Eso era la ley, eso era el antiguo pacto, eso era por medio de lo cual se regía en el Antiguo Testamento. Pero en el 13 viene nuestra respuesta y la razón principal de nuestra redención, de esta área espiritual en la redención. Y dice, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para sacarnos de la ley, porque nadie podía ser salvo por la ley, sino por gracia, por tener a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, la primera área de la redención, lo que simboliza esa cruz en mi vida, en la redención, en la parte espiritual, es que es Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, es la única puerta para conducir nuestra vida, para conducir al hombre a una relación íntima con el autor de la vida, a una relación íntima con Dios. Jesucristo nos dio redención por medio de la cruz en el área espiritual, para que nosotros no tengamos otro intermediario, sino solamente Jesucristo, para tener paso directo a tener una relación con Dios. Gloria a Dios por eso. Esa es la razón principal por la que la cruz tiene un simbolismo muy especial, porque por medio de la cruz Jesucristo nos ha dado redención. ¿Para qué? Para que podamos tener un paso libre, un libre acceso al Padre, para que usted pueda tener una relación directa con el Padre. Antes, para poder ser justificados, se tenía que cumplir a rajatabla la ley, los 10 mandamientos, y está bien, necesitamos cumplirlo. Pero era una carga para el pueblo de Israel porque no se podía cumplir a rajatabla, era muy estricto y era por obras, y no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No es quien ofrenda más, no es quien da más sacrificios, no es quien más hace cosas y nos volvemos en activistas pensando que el activismo nos llevará a tener una relación directa con Dios. Obviamente es necesario que hagamos buenas obras. ¿Para qué? Para que la gente que está a nuestro alrededor mire nuestras buenas obras y dice la palabra que alaben al Padre que está en los cielos. Es excelente las buenas obras, pero las buenas obras no nos justifican para con Dios, no nos dan salvación. El único que nos da y nos ha traído salvación y redención es por medio de Jesús, por medio de Jesús. Es por eso es que la cruz para nosotros es algo especial, algo maravilloso, es un simbolismo grande, es un simbolismo único en nuestra área espiritual porque significa redención.
Significa que no es por cuánto activismo pueda tener, por cuánto mejor yo pueda hacer, por cuánto mejor obra pueda hacer yo que mis hermanos y llevar así una salvación. No, es por gracia. Es porque Jesucristo entró a mi corazón, vino a ser mi Señor y mi Salvador, y Él es el único puente para que yo pueda tener una relación con Dios. Así que si usted ha estado esperando tener un intermediario para conectarse con Dios, o pastor de orando porque usted está más cerca de Dios, eso no, eso se acabó. Cuando Jesucristo entró a su corazón, usted tiene una relación directa con Él, y eso significa la cruz en su vida. Cada vez que usted vea una cruz, gracias, Señor, porque por medio de esta cruz yo puedo tener paso hacia ti directamente, Dios. ¿Cuántos pueden agradecer al Señor por eso? Esa es el área espiritual. Y vamos a seguir a la siguiente área. La siguiente área es el área física. Y me encanta este libro, este verso está en Primera de Pedro 2, 24. Primera de Pedro 2, 24. Vamos a mirar un poquito cómo el área física es una de las áreas importantes de la redención que Jesucristo por medio de la cruz nos ha regalado. Y es que en el área física Jesús nos ha librado de toda enfermedad. ¿Cuántos pueden estar alegres por eso? Si usted está tal vez enfermo, si usted viene trayendo una enfermedad durante mucho tiempo, conoce a algún familiar que está con alguna enfermedad, hay buenas noticias. Jesús nos ha librado de la enfermedad. Primera de Pedro 2, 24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Si usted está enfermo, es importante que pueda venir a la cruz de Jesús. Hay muchas enfermedades, no puedo generalizar, es verdad, pero hay muchas enfermedades que se producen a causa del resentimiento, a causa de la falta de perdón. Hay muchas de las enfermedades en nuestro cuerpo que también son producidas a causa del pecado. Inclusive pecados ocultos que usted no conoce, o cosas que tal vez pasó por alto. Y muchas enfermedades están ahí, a veces por pecados, inclusive hasta generacionales. Y este versículo nos da, no todo es malas noticias, este versículo nos da una esperanza de que el Señor primero llevó nuestros pecados a la cruz. Llevó su cuerpo a la cruz, un madero, para que nosotros, estando muertos ¿a qué? A esos pecados, podamos nosotros tener sanidad. Así que si usted está con una necesidad de sanidad en su vida, yo le invito para que pueda hacer caso de esta área física que el Señor nos ofrece, que pueda ponerse a cuentas con el Señor, porque tal vez nuestras dolencias pueden ser causa de algo que es necesario que sea clavado hoy día en la cruz. Amén. Y vamos a la tercera área. Y esta tercera área me gusta mucho y puede ser también a veces hasta polémica, pero yo lo he vivido y es real. Y es el área financiera. Es el área financiera. Mis queridos hermanos, una de las áreas que el Señor es muy específico y que nos enseña por medio de la redención es de que Él nos ha librado de toda pobreza, que Él nos libra de toda maldición, que Él nos libra de toda miseria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a leer 2 de Corintios 8, 9, por favor. Y dice este verso, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Ya conocéis el regalo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias a Dios, porque Él también ha tomado esta área de nuestras vidas, el área financiera. Tal vez, sí, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta acá. Seguramente usted tiene que hacer cambios en su vida. Si usted ha visto que la situación económica, la situación financiera ha estado ahí cortada, primero debemos entender que el Señor nos da ese símbolo de la cruz. El Señor se ha dado por nosotros, murió también en la cruz, se hizo pobre para que nosotros fuésemos juntamente ricos con Él. Pero es necesario que nosotros
activemos también y tengamos un cambio de mentalidad y que podamos saber que sí, nosotros hemos sido creados para ser prósperos, para bendecir, para prestar, para bendecir a otros, para ser de bendición en el lugar en donde esté, para ser de bendición económica, de bendición financiera en el lugar que donde usted esté, porque Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero a veces necesitamos un cambio de mentalidad, porque a veces tenemos una mentalidad de pobres desde que nacemos. Tenemos una mentalidad de pobreza, pensamos de que tal vez porque estamos en un país y no tenemos oportunidades, en un país pequeño, o porque nació en un barrio muy humilde, o nació en una casa muy humilde, en un lugar muy humilde, o no tuvo educación, qué sé yo, tantas voces que a veces vienen a nuestra vida. Es necesario que nosotros podamos reprogramar nuestra mente con verdades del Señor. Yo estaba leyendo justamente en estos días que necesitamos reprogramar nuestra mente y regalarnos el reset, regalarnos a nuestra vida el delete, el borrar. Cuando vengan esos pensamientos de derrota, cuando vengan esos pensamientos de pobreza en nuestras vidas, borrar. ¿Por qué? Porque el Señor me ha hecho más que vencedor. Porque yo soy rico en el Señor. Porque yo soy próspero, porque soy sabio. Y vienen muchos pensamientos. Seguramente el mejor ejemplo para entender esto es nuestras computadoras, ¿verdad? El diseño original de una computadora, los componentes de una computadora fueron hechos y fueron conectados por el fabricante de manera especial. Los componentes, los aparatos, todo conectó y dejó súper bien funcionando esa computadora, así como el Padre Celestial nos ha seteado, nos creó, nos programó, nos dejó listos y seteados. Pero en la vida hay muchos virus. En la vida hay mucha gente que nos dice, ¿sabes qué? No puedes, tú no puedes ser próspero, tú no sirves para nada, tú naciste en un hogar muy pobre, tú no tienes educación, tú no eres capaz, tú no eres esto, nunca has logrado nada. Y son voces que nos han dado ciertas personas, inclusive desde que somos muy pequeños, o a veces hasta nuestros propios padres que han herido nuestras vidas, ¿no es verdad? Y diciéndonos, no, yo sabía que tú nunca eras capaz, siempre has fracasado. Y esos son voces que nos van apagando y nosotros vamos creyéndonos eso. Y vamos creciendo y vamos por la vida pensando que eso es real, que somos incapaces, que no podemos ser prósperos, que no podemos tener una idea brillante para prosperar. Y es importante que nosotros reprogramemos nuestra mente con la verdad del Señor y decir, no, yo soy más que vencedor. Siempre que vengan esos pensamientos a nuestra mente, póngales reset. Siempre que vengan esos pensamientos a nuestra mente, póngales un delete, póngales el borrar. Que se vaya haciendo una buena costumbre eso en su vida, porque el Señor nos ha prometido ser prósperos en Él. Pero es importante también un cambio de mentalidad, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros, ¿por qué? Por su pobreza fuisteis o fueseis enriquecidos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Entonces podemos nosotros ver que estas tres áreas son muy poderosas en nuestras vidas. Estas tres áreas de redención, ¿cuál era? El área espiritual. El Señor es la única puerta. El Señor es el único acceso por medio de la cruz. Ese es el primer paso de la redención. La segunda área era el área física. Si usted está enfermo, crea, venga a la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el tercer área de nuestra redención es el área financiera. Estaba buscando qué significa redención en el diccionario. Tal vez para muchos de nosotros esta palabra resulta nueva, resulta interesante, resulta confusa para algunos otros. Y en el diccionario, redención significa que es una liberación de un dolor. Es liberación si es que alguien ha estado preso, si es que alguien ha estado cautivo. Pero viene de una palabra griega que tiene un prefijo re y la palabra emere, que en griego significa comprar. Entonces es un re-emere, esa es la palabra en griego, re-emere. ¿Qué significa esto? Re, que es de nuevo. Re significa de nuevo. Y emere significa comprar. Entonces, la palabra redención significa comprar de nuevo. Comprar de nuevo. ¿Es un pago para obtener libertad para un esclavo? ¿O es volver a pagar por algo que tal vez ha estado prendado por un tiempo? O que ha sido puesto, no sé, ahí como en prenda y alguien viene y paga de nuevo por él para que pueda liberarlo. Y es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nos programó.
Él hizo esta computadora, Él hizo a cada uno de nosotros y pagó un precio por nosotros para liberarnos del pecado. Y eso es la redención, es un pago de nuestro propio dueño, un pago que volvió a ser Él mismo para nuevamente liberarnos y sacarnos de tinieblas a luz. La cruz es la única puerta, mis queridos hermanos, para cancelar nuestra deuda. Nosotros por nuestra cuenta no podemos cancelar la deuda. Nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada más para ser justificados. Ni buenas obras, ni lo que mejor pueda hacer de mi vida, ni lo que más pueda hacer. Nada me puede cancelar esa deuda, solamente la cruz y Jesús. Jesús recibió en su cuerpo todo ese castigo en la humanidad para que yo pueda tener vida, todo ese castigo que yo merecía, que nosotros merecíamos, para que podamos nosotros tener vida. Qué poder tan maravilloso que tiene Jesucristo por medio de la cruz. Qué poder existe en nuestra cruz. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden. ¿Sí? Para los que se pierden, para los que no creen en Jesucristo es locura, pero para los que se salvan, o sea, a nosotros, esto es poder de Dios. Esto es lo que representa la cruz, poder de Dios. Cuando usted vea una cruz en su mente, en su corazón, cuando tal vez vea una representación de la cruz, vea que eso significa poder de Dios, poder de Dios. Quiero ir muy rápidamente de cuáles son algunas características más que nos da la cruz. ¿Qué poder tan maravilloso tiene la cruz por medio de Jesús? Y la palabra de la cruz es un mensaje de humildad. Dígale a la persona que está al lado, humildad. Cada vez que vea la cruz significa humildad, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Bajó de una condición de rey, bajó a una condición de siervo y nos enseñó humildad. Murió por nosotros enseñándonos humildad. Entonces, si a veces se nos quiere subir medio el ego en nuestras vidas, o pensamos que somos súper todopoderosos, no. El Señor es nuestro mayor ejemplo de ser personas humildes. La palabra de la cruz o el mensaje de la cruz nos representa a nosotros también reconciliación. Dígale a la persona que está a su otro lado, dígale reconciliación. Y espero que esté apuntando también, porque estos son detalles muy lindos. Porque hablar de la cruz es hablar de nuestra identidad como cristianos. A veces pensamos que este detalle o este mensaje acerca de la cruz, acerca de la redención, es para gente que recién está llegando a los pies del Señor. Pero en realidad es importante conocer nuevamente cuál es nuestra identidad, reconocernos, porque a veces nos olvidamos. Es importante que nosotros recordemos cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos. Y la palabra de la cruz significa reconciliación. Vamos a leer el libro de Efesios 2:16, por favor. Vamos a leerlos desde el 14 para que podamos entender mejor el contexto. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién Él? Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles ambos pueblos? Antes éramos divididos, ¿no? El pueblo judío y todos los extranjeros, o todos los gentiles, como se escribe en las Escrituras. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz. Y ahora vamos a la parte central. ¿Y mediante qué? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús es reconciliación. La cruz es un simbolismo de reconciliación. Durante muchos años la cruz fue un simbolismo de guerras, de persecución, de injusticia, y es verdad. Debemos reconocer eso, que en la humanidad se falló muchas veces en nombre de la cruz, en nombre de Dios. Corrió mucha sangre en nombre de Dios, mucha sangre inocente inclusive. Pero Jesucristo pensó
en su sacrificio para reconciliación, para reconciliarnos con Dios y para que la gente pueda reconciliarse entre ella. A través de la cruz nosotros fuimos reconciliados con Dios, ya que estábamos enemigos con Él. Cuando yo converso con la gente muchas veces, y hay gente que siempre está buscando su propósito, ¿verdad? Y justamente en este tiempo he estado conversando con mucha gente que no encuentra todavía su propósito de vida, y vamos viendo y vamos ayudándoles en esa parte. Y es verdad que muchos nos preguntamos, Señor, ¿y cuál será mi ministerio? Y nos confundimos un poquito. Pensamos que tal vez nuestro ministerio es cantar, o que nuestro ministerio es pararnos acá adelante, dar una conferencia, ser un speaker, ser un conferencista, ser un predicador. Pensamos que nuestro ministerio es tal vez dar clases, pensamos que nuestro ministerio tal vez es tocar un instrumento, o la actividad. Y el Señor aquí nos da un ejemplo de ministerio, y es un ministerio que nos ha dejado a cada uno de nosotros, y es el ministerio de la reconciliación. Sin importar cuál es su habilidad, sin importar cuál es su inclinación, qué es lo que le gusta hacer. Si tal vez hay personas que les gusta hablar, a otras les gusta predicar, a otras les gusta enseñar, a otras les gusta en cambio hacer un poco más de obra social, pero sin importar cuál es la inclinación que usted tenga, cuál es el gusto, el talento que usted tenga, todos tenemos un solo ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? El que nos enseñó Jesucristo por medio de la cruz, el de la reconciliación. Entonces es importante que usted ahora cambie su mentalidad y mire un mar de posibilidades alrededor, de que sea lo que usted haga, siempre usted tenga pendiente en su mente y en su corazón que su vida está hecha para reconciliar. Repítale al que está al lado suyo, dígale: reconciliación. Usted está hecho para reconciliar. Créaselo. Su vida, lo que usted haga, está hecha para que usted pueda reconciliar a Dios con el hombre. Órele al Señor, dígale: Señor, úsame para que yo pueda hablar a la gente y que puedan a la final reconciliarse contigo, Señor. Ese es nuestro ministerio, la reconciliación. Y que puedan reconciliarse también entre hermanos. Cuando usted ve a alguien que está peleado, familiares de este familiar con el otro, o este bando con este otro, usted tiene que ser un ente de reconciliación. Ese es parte de nuestro ministerio. Eso es lo que nos está enseñando Jesucristo por medio de la cruz, la reconciliación. La cruz también es un mensaje de paz. ¿Y por qué traje este mensaje? Porque estamos ya a puertas de la Navidad. No quiero ser polémico si algunos creen en la Navidad, otros, no quiero usar la palabra creen, celebran en la Navidad. A otros tal vez no nos queremos meter en ese punto, pero sí quiero decirles que en estas épocas la gente es mucho más receptiva para escuchar de Dios, porque el Señor nos dio un mensaje de paz. La cruz representa un mensaje de paz, y no es posible que tal vez por ciertas creencias nosotros nos perdamos esta oportunidad de poder hablar con nuestros familiares acerca de un mensaje de paz, que es la paz que nos da Dios, que nos da Jesucristo por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así que aproveche estas situaciones, aproveche estas fechas, mis queridos amigos y hermanos, para poder hablar de la paz de Dios. La gente está abierta, la gente está esperando que alguien por ahí le dé un mensaje. Hay veces se ha distorsionado la Navidad por tantas cosas súper materialistas, por mucho marketing, pero volver el verdadero significado, que es Jesús, que es la cruz, está bien, es el nacimiento de nuestro Salvador, pero también hablar en la Navidad de cuál fue el fin, de por qué Él vino, por qué nació, por qué vino a la cruz. Vino por un propósito especial, y fue ese de reconciliación. Que usted pueda tener reconciliación con Dios, que usted pueda conectarse con el Señor, que usted pueda llegar a tener salvación y vida en Jesucristo. Entonces, hablemos a la gente. Sí, Jesucristo vino, el niño vino, nació, pero ese niño se hizo hombre y murió por nosotros, para que tú y yo tengamos hoy día salvación, para que tú y yo tengamos hoy día reconciliación, para que tú y yo tengamos redención, para que tú y yo tengamos hoy día paz, paz que sobrepasa todo entendimiento.
Aprovechemos estas oportunidades, aprovechemos esta Navidad para llevar este mensaje a nuestros seres queridos. Antes de servirnos los alimentos, hablemos un poquito de cuál fue el significado propio de la Navidad, que es Jesús. No es Santa Claus, no es el árbol de Navidad, es lindo las luces y todo, ¿verdad? No es el regalo, no es el consumismo. Enseñemos a las nuevas generaciones cuál es el verdadero significado de la Navidad, y es Jesús, el que nos da paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo vino a unir los corazones de los hombres, a hacer de los dos pueblos uno, de los judíos y de los gentiles uno solo, quitando todo muro de separación que había entre nosotros. Esclavos y libres, somos uno. Hombres y mujeres, somos uno. Nos unió a toda la humanidad como uno. Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo es un Dios de paz. Jesucristo representa paz. Cuando usted vea la cruz, mire que también representa paz. Y la cruz también representa libertad. La cruz representa liberación. ¿Por qué? Porque por medio de la cruz y por medio de Jesucristo hemos sido liberados de ataduras demoníacas, hemos sido liberados de crisis nerviosas, hemos sido liberados de problemas traumáticos o de cualquier opresión. Mire lo que dice el libro de Isaías 42, versos 6 hasta el 7. Esto nos dice el Señor: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto para el pueblo, por luz para las naciones. ¿Para qué? Para que abras, vamos leyendo juntos, ¿ok? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pero no es por nuestro poder. Esta es una comisión que el Señor nos ha dado. Esta es parte de una identidad. Si usted no sabe para qué fue creado, si usted no sabe para qué nació, lea este versículo. Y el anterior nos ha dado el Señor un ministerio de la reconciliación, y nos ha llamado para que nosotros abramos los ojos de los ciegos, para que saquemos de la cárcel a los presos, para que saquemos de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Pero no es por nuestro poder. Haremos todo esto, pero no por nuestro poder, no porque seamos nosotros súper inteligentes o tengamos una facilidad de palabra. Haremos todo eso en nombre de ¿quién? De Jesús. Por eso es que la cruz representa también libertad, representa liberación. Porque en algún momento nosotros éramos esos esclavos. En algún momento nosotros éramos estos cautivos. Nosotros en algún momento estábamos presos de crisis nerviosas, presos de ataduras demoníacas, de problemas traumáticos, de opresiones. ¿Cuántos de nosotros no estábamos presos de eso? Y el Señor Jesús nos ha librado de cada una de esas cosas. Y ahora nos da identidad a sus hijos, a los cristianos, que somos Cristos pequeñitos, o Cristos, o a imagen de Cristo. Eso significa cristianos, que somos a su imagen, somos cristianos, figuramos Cristo en nuestra vida. Ese es nuestro trabajo también. Entonces, mis queridos hermanos, ese es nuestro propósito de vida. Que ese se vuelva nuestro propósito de vida. Por eso es que la cruz es tan importante para nosotros, porque nos enseña tantas cosas por medio de ese simbolismo. Y uno de ellos también es libertad. Dígale al que está al lado suyo: libertad. ¿Se lo cree o no se lo cree? Debería estar saltando de alegría ahora, porque somos libres y porque ahora nosotros también podemos llevar esa libertad a otros. Podemos llevar esa libertad a otra gente. Y algo muy importante, y no nos estamos olvidando de eso porque es la palabra más importante. La cruz es una palabra de amor. La cruz es una palabra de amor. Este es el significado de amor más grande. El que Dios amó al mundo a tal magnitud, con tanta locura, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz representa amor. Amén. Quisiera indicarle lo que Jesús logró para nosotros por medio de la cruz.
¿Qué logró Jesucristo para nosotros por medio de la cruz? Por medio de la cruz se hizo hombre para que yo sea hecho hijo de Dios. Por medio de la cruz, el Señor Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Por medio de la cruz, el Señor se hizo maldición para que nosotros disfrutáramos de sus bendiciones. Eso está en Gálatas 3:13 y lo leímos hace un ratito. Jesús hizo maldición para que nosotros disfrutáramos de sus bendiciones. Jesús se hizo enfermedad para que nosotros fuéramos sanos. Este está en Isaías 53, 4, 5. Porque no sé si usted esté ahora pasando por enfermedad, pero es importante que usted haga rema, haga carne este verso. Isaías 53, versos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él, ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Jesucristo se hizo pobre para que con su pobreza nosotros nos fuéramos ricos, para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos ricos. Esto está en 2 de Corintios 8, 9. ¿Por qué no lo leemos? No es palabra mía, es palabra de Dios. 2 de Corintios, versículo 8, verso 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Señor Jesús se hizo débil para que nosotros fuéramos fuertes y para que nosotros fuésemos victoriosos. Esto está en el libro de Romanos 8, verso 37. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, no solamente somos vencedores, no solamente ganamos, sino que somos más que vencedores. Va mucho más allá de eso. Cuando el Señor enfatiza, va mucho más allá de eso. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos hizo más que vencedores. El Señor Jesús entró en la tierra por su nacimiento físico. Esa es la verdadera Navidad, para que nosotros entremos en el reino de Dios por un nacimiento espiritual. Él vino a vivir en nuestra casa, la tierra, para que podamos vivir en su casa, el cielo. Y Él se revistió de hombre para que seamos revestidos del Espíritu de Dios. Hay tantas cosas que el Señor Jesús ha hecho por nosotros por medio de la cruz del Calvario. No pasemos por alto la bendición. No pasemos por alto este símbolo. No le digo que idolatre un símbolo, que se vaya a comprar un símbolo, no. Simplemente que si usted ha visto ese símbolo, se identifica con este símbolo por ser un hijo de Dios, por ser un cristiano, no lo pase por alto. Entienda cuál es la importancia de la cruz, cuál es el poder que tiene Jesucristo por medio de la cruz. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad para cada uno de nosotros? La victoria de la cruz del Calvario en las 3 áreas. ¿Cuáles eran estas 3 áreas? El área espiritual, el área física y el área económica. Esta victoria de la cruz, de Jesús en la cruz del Calvario, son en estas 3 áreas: espiritual, física y económica, para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros las vivamos. No solamente para que la tengamos en un papel o para que la tengamos escritas en la palabra de Dios, no, sino para que la vivamos, para que realmente podamos vivir en eso, sabiendo que nosotros tenemos victoria en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional también y en lo económico. ¿Cuántos podemos decir amén a esto?
Yo quisiera que nos pongamos de pie, por favor. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.